Muy buenos días. Mi grupo ya les vamos a hablar sobre movimiento rectilíneo uniforme, que en este caso es el MRU. Su definición. Este movimiento es el más sencillo que podemos encontrar como aproximación en la naturaleza, como por ejemplo una gota de agua que cae de una nube y alcanza la velocidad límite, o un automóvil en una carretera con velocidad constante de 100 km por hora, etc. El MRU se define el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distintas distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración. Recuerda que la velocidad es un vector, entonces al ser constante no varía ni su magnitud ni su dirección de movimiento. Hay muchos ejemplos de MRU en la vida cotidiana, como puede ser el movimiento de un tren que va en línea recta, el movimiento de un coche en una carretera recta que va a una velocidad invariable, o el caminar de una persona que no acelera ni desacelera. Uso el del MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es bastante útil para poder medir la velocidad, para poder medir una velocidad promedio. En situaciones comunes es un poco complicado poder medir la velocidad de un objeto si no se tiene, si no se tiene un equipo en especial, pero sí se conoce la distancia que recorrió un objeto, que fácilmente se lo puede medir con una, con una cinta métrica. Y el tiempo en el que hizo todo el recorrido, que solo basta con un cronómetro o un reloj para poder medirlo. Con el estudio del MRU se puede encontrar la velocidad sin necesidad de ningún instrumento que pueda ser complicado encontrar. Ahora vamos con las fórmulas. En este caso son tres: distancia, velocidad y tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo y tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y también, como pueden observar, nos podemos ayudar con lo que es el triángulo. Bueno, yo les voy a hablar lo que son ejemplos de situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana y puede tener lo que es el MRU. Imagina que eres un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Estás arreglando unos paneles solares que están averiados, cuando de pronto al presionar tu destornillador sale disparado de tus manos, se te va. Si no lo atrapas a tiempo, el destornillador estará viajando por el espacio en línea recta y a velocidad constante, a menos que algo se interponga en su camino y lo pare. Esto sucede porque la herramienta se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, en este caso MRU. Otros ejemplos que también les puedo nombrar, que también se los nombró mi compañera Luisa María Huacón, es que un carro que viaja en la autopista a velocidad constante. Por ejemplo, uno como este, aunque no es de la vía real, pero así. También otros que se puede decir es como una lancha que avanza en línea recta, una persona caminando a un paso continuo con una aceleración invariable, perdón, no, sin aceleración. Un avión que viaja a una velocidad fija, o sea, una velocidad constante, una maleta que pasa una revisión en el aeropuerto, cualquier objeto en una banda de transporte o una persona que corre cierta cantidad de kilómetros en un periodo de tiempo. Bien, yo les hablaré acerca de los ejercicios que se pueden encontrar dentro del MRU. El primer ejercicio nos dice, dos automóviles parten desde un mismo punto, con MRU, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme. El móvil A se desplaza hacia el norte a 90 km sobre hora y el móvil B hacia el sur a 80 km sobre horas. Calcular la distancia que los separa al cabo de 2 horas. Para esto nos iremos a la pizarra para poder explicar este ejercicio. Bien, aquí vamos a tener lo que es un cierto orden, lo cual sería anotar los datos. Datos acerca de este ejercicio en concreto.
Primero comenzamos con lo que es la distancia. X realmente no se sabe porque esta va a ser nuestra incógnita. En cuanto a las velocidades, tenemos dos velocidades, tanto como la de A y como la de B. La velocidad A viene a ser de 90 kilómetros sobre horas y la velocidad de B tiene como su cantidad es 80 kilómetros sobre horas. En cuanto al tiempo, sí nos indica el tiempo dentro del problema que es 2 horas. Bien, con estos datos vamos a calcular lo que es la distancia con ambas velocidades, tanto con la velocidad de A y con la velocidad de B. Recordemos la fórmula de la distancia que es X es igual a la velocidad por el tiempo. Y comenzamos a reemplazar. X es igual a 90 kilómetros por el tiempo que es de 2 horas. Por favor, Luisa, ¿me podrías decir cuánto es el resultado de esto? 180. Listo, 180 kilómetros. En cuanto al otro, vamos a reemplazar así mismo como lo hicimos anteriormente, 80 por 2. Gabriela, ¿me podrías decir el resultado acerca de este ejercicio? 160. Listo, 160. 160 kilómetros. Para poder calcular lo que nos está diciendo, la distancia que lo separa al cabo de 2 horas, vamos a sumar ambas cantidades que nos ha salido como resultado. 180 más 160. ¿Alguna de las dos me podría decir el resultado de esta suma, por favor? 340. Ya, 340 kilómetros. Esto es la distancia que los separa al cabo de 2 horas. ¿Listo? Ahora vámonos a lo que es el ejercicio 2. Disculpen. El ejercicio 2 nos dice que dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 72 kilómetros sobre horas y 108 kilómetros sobre horas, respectivamente. Si salen a la vez, ¿cuál será el tiempo que tardarán en encontrarse? Listo. Con esto nos iremos a la pizarra para poder resolver esto. Y asimismo, como hicimos en el primer ejercicio, anotaremos los datos para llevar un cierto orden. Recalquemos que en esta vez están también interviniendo dos vehículos, pero cada uno tiene su parte de datos específicos. Por lo tanto, comenzaremos con los datos de dato A, y empecemos con la distancia. La distancia no nos está diciendo por ahora, luego la estaremos buscando. En cuanto a la velocidad, esta sí nos dice que es 72 kilómetros sobre horas. Y en cuanto al tiempo, lamentablemente tampoco nos dice. Vámonos al dato B. El dato B nos indica que tampoco tenemos una distancia como tal, pero como ya dije, lo vamos a encontrar muy pronto. En cuanto a la velocidad, sí nos dice que es 108 kilómetros sobre horas. Y el tiempo tampoco nos da. Bien. Para realizar esto nos damos cuenta de que nomás tenemos dos valores, que es la velocidad de ambos datos, tanto de A y B. Entonces, si se acuerdan cuando les dije acerca de que íbamos a encontrar la distancia, pues esto se encuentra mediante un análisis del problema que nos da. Se dice de que ambas ciudades tienen una distancia en total, o sea, las ciudades están separadas por 300 kilómetros. Esta raya va a decir que son los 300 kilómetros. Bien, entonces aquí tenemos lo que es la distancia compartida porque están interviniendo dos vehículos, A y B. Y comenzamos. Como ya se sabe, toda esta distancia es de 300, entonces digamos que el vehículo B
va a tener X distancia. Entonces, va a ser X su distancia. En cuanto al dato A, vamos a hacer lo que ya viene a ser este análisis, que sería los 300 kilómetros en total, menos la distancia que ha recorrido el móvil B. Entonces vendría a ser 300 menos X. Con este dato ya encontrado, vamos a ir a realizar todo esto. Recordemos la fórmula principal, que viene a ser distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia ya la encontramos por ahora, que es 300 menos X. Esto es igual a 72 y el tiempo no nos está dando, por lo tanto sería T. Lo mismo haremos con el dato B. Entonces, en esta ocasión sería X, porque ya hemos dicho que el vehículo B recorre X distancia, y su velocidad sería de 108 por T. Aquí comenzamos a implementar o a utilizar lo que son ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, vamos a visualizar cuál de las dos tiene como que una fórmula más completa. Por lo tanto, nos damos cuenta que el dato A lo tiene, con 300 menos X, que vendría a ser reemplazado por la ecuación que realizamos en el dato B, que es 108T. Este es igual a 72T. Una de las leyes de las ecuaciones es que dentro del lado izquierdo van a ir los números con variables y dentro del lado derecho van a ir los números enteros. Entonces, 108 quedará en su misma posición y pasaría al otro lado 72. Un número positivo pasado a un lado contrario viene a ser un signo opuesto. Como está más, en el otro lado viene a ser menos acá, 72T. Es igual a menos 300, disculpen. Menos 300 porque ya hemos aplicado lo que anteriormente hemos dicho. Por favor, a una de las dos compañeras que tengo aquí, ¿me podría decir cuánto es la suma entre esos dos números? 180. Menos 180. Listo, menos 180. Menos 180T es igual a menos 300. Aquí aplicamos el artificio menos 1, el cual nos ayuda a que esa ecuación sea positiva, dependiendo obviamente de los signos. Entonces, como ya he dicho, esta viene a ser una ecuación positiva, y vamos a despejar la variable t, porque nos está diciendo el tiempo, queremos buscar el tiempo dentro de este ejercicio. Entonces, 300 queda en su misma posición, y este va a estar dividido a 180. Ya que 180 en el otro lado estaba multiplicándose con la t. Y realizamos esta división que nos está mostrando. Por favor, ¿podrían decirme el resultado? 1.66. 1.66 horas. Tengamos en cuenta algo. Dentro de este resultado solamente tendremos en cuenta lo que es el número entero. En cambio, los 0,66 decimales que tenemos aquí, o sea, los 66 decimales, vamos a convertirlos a minutos para en sí tener la respuesta correcta. 0,66 horas estará multiplicándose por 60 minutos sobre una hora. Simplificamos elementos similares, los cuales son horas, y se multiplica 0,66 por 60 minutos, que nos da un resultado de 39,6 minutos. Esto redondeado nos da como 40 minutos. Listo. Para decir la respuesta, esto sería una hora con 40 minutos. Y es así como podemos resolver el segundo ejercicio. Con este ejercicio, o con estos ejercicios ya explicados, damos por culminado nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y que pueda entenderse. Nos vemos en una próxima ocasión.
Adiós. Muchas gracias por su atención. Gracias.